privilegio de no solamente leer, sino también cantar y enseñar el Salmo 150. Esa noche finalizamos los salmos y me gustaría que leyéramos el Salmo 150 y que al final, al unísono, todos vamos a leer el verso 6. Voy a leer del 1 al 5 y todos leemos el verso 6 juntos. Y dice la palabra de Dios: Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y todos juntos, todo lo que respire, alabe a Yahvé. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, Señor. Permite que esta noche podamos, Señor, ver la grandeza de tu nombre en este salmo y que nuestros corazones sean motivados, Señor, a una alabanza más profunda a tu nombre y a tu ser, Señor. En tu nombre oro, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, pueden tomar asiento. El día de hoy este salmo lo he titulado una exhortación a la alabanza a Dios, porque todo este salmo es una exhortación a alabar a Dios. No hay otra cosa que el salmista busque, no hay otra cosa que el salmista enseñe, sino esto: alabad a Dios. Este es el propósito final del salmista, que todo lo que respire alabe al Señor y que el pueblo entienda cuán grande es la alabanza que le debemos dar y cuán grande es la alabanza que merece nuestro Señor. Así que este pasaje, esta enseñanza está dividida de la siguiente manera: del versículo 1 al 2, el lugar y el tema de la alabanza; del versículo 3 al 5, el modo en el cual el salmista ordena que se alabe al Señor; y el versículo 6, la extensión que el salmista da de quienes deben adorar y alabar al Señor. Mis queridos hermanos, hemos llegado a la última cumbre de esta cordillera de los salmos, y sus laderas están bañadas por la luz del sol del mundo eterno de la adoración. Es un éxtasis, por decirlo así. El salmista prorrumpe en alabanza. Es como si el salmista llorara, y es como si el salmista llegara al final de sus días y el salmista tiene un gozo y lo único que quiere es alabar al Señor. El salmista no discute, el salmista no explica, no enseña, sino que prorrumpe en alabad a Dios y repite: alabad a Dios. El salmo anterior termina con un coro de alabanza a Dios, en el cual el salmista llama a todo el pueblo, todos los instrumentos de música sagrada, todos los elementos y todas las estrellas para que se unan a él mismo. Y ahora, el primer salmo y el último tienen los dos el mismo número de versículos. Es algo interesante. Y los dos son cortos y memorables. Pero el objetivo de los mismos es muy distinto. El primer salmo es una instrucción elaborada respecto a nuestro deber y nos prepara para los consuelos de nuestra devoción. Pero mis queridos hermanos, es un salmo de gozo. Y quizás fue escrito con el propósito de ser una conclusión de estos cantos sagrados, para mostrar cuál es el designio de todos ellos. Y el designio de cada salmo es: alabad al Señor. Y así que vamos a ver el versículo 1 y 2, el lugar y el tema de la alabanza de nuestro Dios. Y dice: alabad, aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Estamos aquí con la mayor seriedad imaginable, emocionados de alabar a Dios.
Si como algunos suponen, este salmo está destinado principalmente a los levitas, para incitarlos a desempeñar su oficio en la casa del Señor, como cantantes y ejecutantes de instrumentos. Pero ahora este salmo nos habla a nosotros. Ahora nosotros, por Cristo Jesús, hemos sido hechos sacerdotes de Dios. Y el repetido llamado da a entender cuán grande es este deber de alabar al Señor. Y podemos ver cuán necesario es que como creyentes alabemos a nuestro Dios. Un deber en el cual deberíamos dedicarnos mucho, mis hermanos, y ampliarnos demasiado, pero al que naturalmente estamos atrasados y muchas veces fríos. Y por lo tanto necesitamos que el Señor nos lleve a cumplirlo, a alabarle como Él demanda. Y necesitamos retener este mandamiento, porque más que todo, mis hermanos, lo que hace el salmista es ordenar que todo el pueblo de Dios alabe al Señor. Es un precepto tras precepto y línea tras línea, alabarle, alabarle y alabarle. Y ahora, ¿por qué se debe este tributo de la alabanza de Dios? Por muchos motivos particulares. Las obras de su poder, dice, alabarlos por sus poderosos actos y por sus potencias. Así es, mis queridos hermanos. Debemos alabar a Dios por el poder de su providencia, por el poder de su gracia, lo que ha hecho en la creación, su gobierno, su redención en el mundo, por los hijos de los hombres, por su iglesia, por la gloria y la majestad de su ser. Alabarle según su excelencia y grandeza, la gloria y la magnificencia de nuestro Señor. No es que nuestras alabanzas puedan, mis queridos hermanos, tener alguna proporción con la grandeza de Dios, porque entre más alabemos al Señor, nos daremos cuenta que nuestra alabanza es mucho menor de lo que podemos ofrecerle. Y toda nuestra expresión de alabanza se quedará corta a lo que nuestro Señor es. No es que nuestras alabanzas puedan tener alguna proporción con la grandeza de Dios, porque nuestro Dios es infinito, porque el ser de Dios es infinito, pero dado que Él es más grande de lo que podemos expresar o concebir, debemos elevar nuestras concepciones, nuestros pensamientos y expresiones al grado más alto que podamos alcanzar. Nunca debemos pensar en Dios en términos pequeños. Y cuando pensemos en Dios en términos grandes, nuestros términos serán pequeños, porque nuestro Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, mis queridos hermanos. Ahora, no podemos, mis queridos hermanos, llegar al peligro de hablar poco de Dios. No, mis queridos hermanos. Alabarle. Por eso el salmista dice, alabarle. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es grande. Y ahora, hayamos hecho todo lo posible, debemos reconocer que aunque lo hemos elogiado en consideración a su excelencia y grandeza, nunca nuestra alabanza llegará a realmente suplir el ser de Dios. Y ahora, mis queridos hermanos, dice, alabanza a Dios, sí, y al Dios fuerte. Alabad a quien es Jehová. Él es ser infinito y autosuficiente. Y alabad a aquel que es Dios. Alabad al que es desde el principio. Alabad a Elohim, el gran Dios. Alabad al Dios que ha hecho un pacto con su pueblo para bendecirlos y salvarlos para la vida eterna. Y ahora necesitamos tener una comprensión más profunda de la salvación dada por Cristo Jesús. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque cuando el salmista habla, alabad al Señor conforme a la inmensidad de su grandeza, no hay nada que sea pequeño, como ya he dicho, a lo que se refiere a Dios. Y no hay nada más grande aparte de nuestro Señor. Si tuviéramos siempre cuidado en hacer nuestra alabanza alta y apropiada para nuestro gran Señor, ¿cuánto mejor cantaríamos?
con cuánta más reverencia deberíamos adorar. Sus proezas, excelencias, requieren una alabanza excelente, mis hermanos, porque su salvación ha sido excelente. Y ahora necesitamos tener una comprensión más profunda de la salvación dada por Cristo. ¿Por qué? Para que todo nuestro ser se rinda ante el Señor. Muchas veces estamos en guerra con el Señor, porque nos cuesta aceptar su voluntad. Pero mis queridos hermanos, nuestra oración no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para cambiar la nuestra. Y en este momento nosotros, cuando alabamos al Señor, entramos en gozo con el Señor porque entendemos que su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Y para que Dios sea reverenciado como se debe, el salmista lo presenta en su trono. Este es su lugar, el lugar en el cual el salmista presenta a Dios. Él es el rey, exacto. Él es quien gobierna. ¿Quién puede negar esto? Él es el creador. Él es el sustentador del mundo. Él sustenta el mundo con su poder. Mis queridos hermanos, miremos los cielos y ellos son un reflejo de la gloria de Dios. Aunque nuestras mentes nunca puedan asimilar esta inmensidad, su simple sabor nos afectará profundamente. Cuando veamos los cielos y el color azul, mis hermanos, el trono de Dios es mucho más hermoso de lo que podemos ver visiblemente. Aunque es verdad que el salmista en este punto se refiere a un lugar físico donde el pueblo presentaba sacrificio, nosotros con la revelación completa entendemos que hay un santuario eterno e incorruptible. Nosotros entendemos que ahora podemos entrar a este santuario no por un sacrificio hecho por manos corruptas, sino por un sacrificio hecho por manos perfectas, hechas por Cristo Jesús, porque lo incorruptible tomó nuestra corrupción para vestirnos de su santidad. Y ahora el salmista no solo nos pone en un lugar físico, sino que el salmista también nos lleva. Nosotros tenemos la revelación completa y entendemos que llegará un momento donde nosotros adoraremos y alabaremos a nuestro Señor en un santuario eterno, donde por siempre, por los siglos de los siglos, alabaremos a nuestro Señor. Y nos gozaremos con Él y estaremos con Él completamente. Y como siempre he dicho, su pacto se cumplirá. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo eternamente y para siempre, mis queridos hermanos. Y recordemos que la alabanza y la adoración no es algo superficial, que Dios no es como el hombre que se deja engañar por lo externo, tal como lo dice el Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Cada corazón que medita acerca de las obras de Dios y que descansa en su don inefable, encontrará que la alabanza a Dios no es un deber, sino una delicia, mis hermanos. Alabar al Señor no es un deber, sino una delicia. Por lo cual la alabanza es un agradecimiento y es una bendición y es una manifestación del gozo y de la alegría de un pueblo redimido por Dios. Si nosotros hemos sido redimidos por Dios, alabaremos a nuestro Señor con gozo, porque esa es nuestra nueva naturaleza. Y ahora, ¿cuál es el tema de la alabanza? ¿En qué se centra esta exhortación que hace el salmista? Pues esta exhortación se basa, mis hermanos, en la gloria de Dios. Tal como lo dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y Cristo es la gloria del resplandor de la gloria divina, tal como lo dice Hebreos 1:3. Por medio de Él se da a conocer a los hombres a la perfección de la naturaleza de Dios. Quisiéramos que leyéramos Hebreos 1:3 y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la majestad misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, mis hermanos. Y ahora, la esperanza del cristiano es la gloria escatológica. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En estado futuro tendremos un cuerpo nuevo, moldeado en conformidad con el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Este salmista no únicamente nos exhorta a alabar a Dios, sino es como si nos tomara de la mano y nos llevara a algo más. Como si el salmista nos llevara a lo que realmente viviremos al final de los tiempos, al final de los días. Y por eso estoy hablando de una gloria escatológica. Porque esta no es la gloria, mis hermanos, esta no es la gloria final. Esto es un pedazo. Esto es solamente una luz. Porque nuestra gloria final será cuando el Señor consuma todas las cosas y nosotros como pueblo vivamos con Él. Y ahora, partiendo de esto, vamos a ver el modo en el cual el salmista nos ordena a alabar a nuestro Señor. Y leemos, y dice la palabra de Dios, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes y alabarle con címbalos de júbilo. La música y los cánticos eran parte integral de la adoración en el Antiguo Testamento. David introdujo la música en los servicios del tabernáculo y del templo. La música debió haber sido fuerte y con regocijo, como da muestra la lista de instrumentos y la presencia de coros y directores del canto. Y ahora, ¿de qué manera se debe pagar este tributo? Pues con toda clase de instrumentos musicales que entonces se usaban en el servicio del templo. Es bueno que no nos preocupemos por preguntar qué tipo de instrumentos serán estos. Basta que fueran bien conocidos entonces. Nuestra preocupación es saber primero que por la presente se da a entender cuán lleno está el corazón del salmista de alabanza a Dios y cuán deseoso estaba de que esta buena obra pudiera continuar. No importa los instrumentos, mis hermanos, importa el corazón. Ahora, segundo, que al servir a Dios no debemos escatimar costos ni dolores. Servimos a Dios porque lo amamos sinceramente. Y lo que Él demanda, lo hacemos porque lo amamos. Tal como lo dice Cristo. ¿Cómo me puedes llamar Señor si no haces lo que yo demando? No escatimamos costos cuando servimos al Señor. Y no sentimos dolor por servir a nuestro Dios. Tercero, que la música a los oídos de Dios son los afectos devotos. Tercero, que la mejor música a los oídos de Dios son los afectos devotos y piadosos. No una cuerda melodiosa, sino un corazón melodioso. Un corazón que alaba al Señor genuinamente. Alabado sea Dios con fe fuerte. Alabado sea Dios con santo amor. Alabado sea Dios con deleite. Alábale con eterna confianza en Cristo. Alábalo con un triunfo, porque Él ha vencido los poderes de las tinieblas. Alabarle con un ferviente deseo hacia Él y una plena satisfacción en Él, porque Él es nuestra delicia. Alabarle con respeto, porque Él es nuestro Señor. Alabarle porque Él nos ha dado sus mandamientos. Alabarle con alegría y sumisión, porque todas sus disposiciones son santas. Alabarle con regocijo, mis hermanos, y con amor, porque Él nos consuela con su gran bondad. Alábalo, mis hermanos,
alabarlo promoviendo los intereses del reino, porque Él es un Dios fiel y santo. Alábale con una viva esperanza, porque a través de la muerte veremos su reino. Alabarle, mis hermanos, con gloria, porque Él es nuestro Dios. Que aunque se utilicen varios instrumentos para alabar a Dios, se debe hacer con armonía exacta y perfecta. No deben ser un obstáculo para nuestra alabanza, sino una ayuda para ella. Alábale, mis hermanos. Alabemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y que nuestra boca únicamente sirva para alabar a nuestro Señor, tal como lo dice Romanos 15:6. Por favor, para leer Romanos 15:6. Y dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos un canto sacro ante nuestro Señor. Que esta iglesia, mis hermanos, se llene de alabanza a nuestro Señor. Que nuestra vida sea un reflejo de la gloria y del poder de Dios. Glorifica a Dios con tu vida y glorifica a Dios con tu palabra, mis queridos hermanos. Y ahora vamos a hablar de la extensión, mis queridos hermanos, de este glorioso mandamiento. Ya hemos visto el lugar, el santuario de Dios, el tema, la gloria de Dios, el modo, un corazón genuino. Y ahora vamos a ver la extensión de este llamado. Y dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. O todo lo que respire, alabe al Señor. Que todo aquel que respire, que todo aquel que haya gustado el don de Dios, que todo aquel que haya sido salvado por Dios, que todo aquel que haya encontrado el beneficio en Dios, que todo aquel que haya encontrado paz en Dios, que todo aquel que haya encontrado deleite y aliento en Dios, eleve una alabanza al Señor. Que todo lo que respire hacia Dios en oración, encontrando el beneficio de ello, respire también sus alabanzas, mis hermanos, porque nuestro Dios no es solo un Dios que muchas veces pensamos que nos aflige, pero es un Dios que nos alienta. Él es un Padre, mis hermanos. Él es un Padre bueno y fiel. Que tomemos aliento a través de la respiración de la oración. Que nuestras oraciones nos lleven a alabar al Señor con todos nuestros pulmones. Teniendo aliento, que las alabanzas de Dios perfuman nuestro aliento. Entre más lo adoremos a Él, mucho mayor será el deleite en nosotros. Entre más alabemos al Señor, mucho más será el beneficio que encontramos en Él. Estamos en esta obra como nuestro elemento, mis hermanos. Somos seres con cuerpo, con carne, débiles. Pero, mis hermanos, tomemos aliento en la alabanza al Señor. Ahora el salmista convoca y dice: unánimes, todas las criaturas vivientes, todas las criaturas que respiren, todo ser viviente, alabe al Señor. Sea pequeño, sea grande, sea niño, anciano, tu deber, el llamado es: alaba al Señor. El Señor no escatima edad, el Señor no escatima tiempo. Alaba al Señor en todo tiempo. No escatimemos nuestra alabanza. Porque, mis hermanos, ¿qué día será cuando todas las cosas en todos los lugares se unirán para glorificar al único Dios y verdadero? Ese será el triunfo final de la iglesia de Dios. Y por eso sentimos gozo en alabar a nuestro Señor. Ahora, pecador, tal vez tú dirás, visitante, que tal vez no has escuchado la palabra del Señor, o mis hermanos, que no son fríos ni son calientes, sino tibios, que no han conocido el verdadero deleite que se encuentra en la alabanza del Señor. Tú no serás parte de la extensión de esta alabanza. Tú no estarás en el santuario del Señor alabándolo por los siglos de los siglos. Tú no serás parte de aquellos
que alabarán al Señor con gozo y con júbilo. Tu único clamor será un llanto y un crujir. Tu única alabanza será un crujir de dientes, tal como lo dice Cristo en los evangelios. Mis hermanos, y me gustaría concluir de la siguiente manera y también aplicar este salmo de la siguiente manera. Vayamos ensayando aquí en la tierra, diciendo en todo momento, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bendito y aleluya. Y por eso este salmo termina, todo lo que respire alabe a Jehová, aleluya. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es perfecto. El libro de los Salmos hace un paralelo con un viaje espiritual a través de la vida. Comienza presentando al lector dos sendas, el camino a la vida y el camino a la muerte. Si elegimos el Dios, Él nos llevará a la vida. Si elegimos el camino de la vida, Dios nos llevará a la vida. Enfrentaremos tanto bendiciones como problemas, alegrías como dolores, éxitos como obstáculos. Pero en todo el trayecto, Dios está a nuestro lado, guiándonos, alentándonos, consolándonos y protegiéndonos. Cuando la vida del justo llega a su fin, se hace muy evidente que ha escogido un buen camino. Saber esto lo hace alabar a Dios por llevarlo en una buena dirección y por la seguridad de que pronto estaremos en un mundo perfecto que Él tiene guardado para los que quienes han seguido con Él fielmente. Mis hermanos, mi exhortación es la siguiente: caminemos con Dios. No hay otra cosa que les pueda decir. Caminemos con Dios, mis hermanos. Y nuestro final, y aunque nuestra vida y nuestro trayecto tenga obstáculos, tenga adversidad, nuestro final será mucho mejor. Los invito a ponerse de pie y vamos a alabar a nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel, Señor. Te damos gracias porque tuya es la alabanza, porque tuyo es el reino, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es verdad que nuestra vida cristiana es llena de bendiciones, obstáculos, triunfos, Señor, pero a pesar de ello podemos decir que tú estás a nuestro lado, Señor, que tú eres fiel y no te alabamos por un deber y no te alabamos por apariencias. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te alabamos por la plenitud de tu poder y te alabamos por las obras salvíficas en Cristo Jesús. Señor, toma nuestra vida y aliéntanos a cruzar, Señor, el mar de la duda. Aunque, Señor, cuando atravesemos la muerte tengamos duda, podamos confiar, Señor, de que llegaremos a la ciudad celestial y allí te alabaremos por los siglos de los siglos, Señor. En tu nombre oro. Amén.